Hola a todos y a todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos nuevamente hoy con motivo de este acto conmemorativo por el Día de la Memoria. Seguramente se estarán preguntando ¿por qué tenemos que tener un acto para el Día de la Memoria? Bueno, simplemente porque hay cosas, hay hechos, hay situaciones que no se pueden olvidar, que debemos sostenerlas y que es nuestra responsabilidad como docentes y como futuros docentes, la de seguir ampliando y caminando este camino que nos permita a nosotros seguir viviendo en democracia. La democracia no se consiguió a cualquier costo, se consiguió sobre las vidas de muchos y muchas de nuestros compatriotas que fueron asesinados y desaparecidos por un régimen dictatorial que no escatimó ningún recurso, ni escatimó ningún tipo de situación para hacer desaparecer a aquellos que no opinaban igual. ¿Que no opinaban iguales a quién? Se preguntarán. Bueno, que no opinaban iguales a ellos, al poder establecido, al poder concentrado, a los poderes que aún hoy, lamentablemente, dominan una buena parte del mundo. La memoria tiene una función invalorable, que es la función de permitirnos conocernos, reconocernos y tratar de que evitemos cometer los mismos errores. Hay una memoria individual, cada uno de nosotros tiene su memoria sobre su vida cotidiana, sobre su historia, y hay una memoria colectiva. Esa memoria de la sociedad es la memoria que nos permite construir nuevos vínculos y generar nuevas ideas entre todos y todas. La memoria colectiva no se sostiene por sí sola, se sostiene en muchos ámbitos, nosotros lo sabemos, se sostiene en la familia, se sostiene en los barrios, se sostiene a través de los medios de comunicación, pero hay una organización, hay una institución que sostiene la memoria colectiva y por la que todos pasamos, que es la escuela. Por lo tanto, la dictadura lo primero que hizo en sus primeros momentos de este oscurantismo que desarrolló fue tomar las escuelas como bastiones para generar un nuevo orden social. Un orden social que le diera a las clases dominantes el lugar de la decisión y a las clases de los trabajadores, a las clases que ellos mismos se encargaron de empobrecer, el lugar de los subordinados, el lugar de la obediencia, el lugar de la no aspiración. Esa reestructuración que proponían del Estado y de la sociedad directamente impactó en la escuela. Para que nos ubiquemos, en el año 76, solamente la escuela primaria era obligatoria. A la secundaria solo asistían aquellos hijos de personas que podían sostener la educación secundaria, en su mayor parte era una educación privada, y ni hablar de la universidad y los estudios superiores estaban destinados solo a personas de alta sociedad. Por lo tanto, la irrupción de la universidad obrera, la irrupción de la posibilidad de que los hijos de los trabajadores fueran a las escuelas secundarias y la creación de escuelas secundarias estatales, era casi un atentado contra el orden social establecido por las clases dominantes. Por eso, en las escuelas primarias, que era el primer lugar a donde iban todos los niños y niñas de nuestros barrios, eran donde se imponían las primeras pautas de orden, de organización y de estudio. Por supuesto, las clases más vulneradas, los hijos de los trabajadores, solo podían acceder a leer y escribir y no muchas competencias más. No se les hablaba de historia, no se les hablaba de geografía ni de ciencias naturales, y solamente tenían conocimientos alrededor de las efemérides o de los actos escolares. Esta imposición de los contenidos hizo que las escuelas terminaran siendo lugares en donde la asistencia era lo cotidiano y que la enseñanza pasara a un segundo plano. Era la manera que tenía la dictadura de dominar a la gente, de dominar al país, de dominar al pueblo. Por eso decimos que no es casual que haya habido tantos docentes desaparecidos,
Y tampoco es casual que esos docentes en su mayoría hayan sido maestros de educación primaria, porque eran los primeros que estaban cerca de las familias y de los barrios, y eran los primeros que atendían a las necesidades de los pueblos que los tenían como sus docentes, como sus horizontes. Por eso hoy, en este Día de la Memoria, no podemos olvidar esa etapa oscura para las escuelas y para la educación. El golpe militar y la dictadura de 1976 fue producto de al menos 3 elementos. La convulsión que vivía nuestro país en términos sociales, económicos y políticos, la propia forma que tenemos para resolver ese tipo de conflictos y, por supuesto, y tal vez la más importante, la política exterior de Estados Unidos y particularmente la Embajada de Estados Unidos, a lo cual se denominó el Plan Cóndor. La dictadura militar tenía, a su vez, objetivos muy claros que tenían que ver, por un lado, con la derrota y el aniquilamiento del comunismo y, por otro lado, la implementación de políticas económicas que hoy conocemos con el nombre de neoliberales. El comunismo en la región y particularmente en la Argentina nunca estuvo vinculado a las grandes mayorías, con lo cual la etiqueta comunista tenía que ver con aquellos sectores políticos, aquellas agrupaciones políticas que representaban los intereses de las mayorías y que promovían la iniciativa del Estado en la economía y en la vida social. José Alfredo Martínez de Hoz fue designado por la Junta Militar como ministro de Economía. Provenía de una familia tradicional, por poner un ejemplo nada más, su abuelo fue fundador de la Sociedad Rural Argentina. Tenía como objetivos y buscaba destruir la clase obrera organizada, su representación sindical y la industria nacional. Achicar el Estado es agrandar la nación, era el lema del ministro en ese momento. Estas políticas solo cerraban con la represión provocada por el Estado. Las propuestas del ministro eran dejar librada la economía nacional al mercado internacional y al sistema financiero especulativo. De las primeras y principales medidas que tomó fue suspender las paritarias y congelar los sueldos, dejar sin efecto el control de precios y dejar también sin efecto las retenciones al campo que había en ese momento. Algunas de las consecuencias económicas que trajeron esas políticas fue, por supuesto, la concentración económica y la formación de monopolios. Por citar solo algunos, podemos hablar de Bridas, de Techin, del Grupo Clarín, del Grupo Sogma Macri y de algunos otros terratenientes y latifundistas. Otra de sus consecuencias fue el endeudamiento público y privado generado en ese momento por causas muy particulares de la coyuntura que tenían que ver con la crisis del petróleo de los años 70, por lo cual muchos de los productores principales de petróleo disponían de recursos ilimitados de dólares que transferían a Latinoamérica y otros países en subdesarrollo en calidad de préstamos. Todo esto en ese momento era préstamos muy baratos, casi a costo cero, que con el correr del tiempo y ya al final de la dictadura empezó a tener casi al final de la dictadura, en el año 1982, esos préstamos tomados durante los años 70, esa deuda adquirida por las empresas privadas, fue estatizada y pasada a deuda pública por el entonces ministro Cavallo. Esta política volvió a aparecer en los años 90 durante el menemismo, con una política de privatizaciones que consistía en transferir a bajo costo empresas públicas al sector privado y junto con eso la política de flexibilización laboral que consistía que los trabajadores y trabajadoras perdíamos gran parte de los derechos adquiridos. Hoy, a 47 años de aquel golpe militar, nos encontramos conmemorando también
la vigencia de la democracia, pero también asistimos a que una buena parte del sistema político replantea una vez más aquellas políticas vinculadas a la dictadura y a Martínez Dios. Para ello también pedimos verdad, memoria y justicia. Bueno, como venimos escuchando, la dictadura intervino, actuó en todos los órdenes de la vida cotidiana de las personas y no tuvo ningún problema en intervenir también en los ámbitos de las vidas personales. Una de las fuertes situaciones que la dictadura llevó adelante fue la desaparición de personas, como dijimos, y hubo un ensañamiento muy particular con las mujeres y las disidencias. Para el régimen que intentaban reconstituir, este régimen conservador y autoritario, era necesario que las mujeres quedaran nuevamente resumidas a su rol privado, a la casa, a la crianza de los hijos, a su lugar de reproducción. Esto hizo que las mujeres revolucionarias que salían a luchar con sus compañeros fuesen altamente peligrosas. Ponían advertencias en todos los manuales militares en los cuales decían que eran mucho peor las mujeres que los hombres y que había que reducirlas rápidamente. No había que dejarse engañar, engatusar por sus artilugios y por su seducción, porque justamente esas eran las armas para reducir a los militares, o sea, las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la desaparición de mujeres se volvió también una moneda corriente, incluso de mujeres embarazadas a las cuales luego les robaban sus bebés recién nacidos y se los daban a otras familias. En general, familias importantes que lo que decían era que iban a criar a estos hijos con otras ideas para que no fueran igual que sus padres. Estas mujeres eran capturadas, eran encerradas, eran reducidas a la peor de las expresiones, eran insultadas, y el peor de los insultos que se les decía era putas. Era un insulto que llevaba odio, bronca, dolor y mucha angustia. Y junto con estos insultos, con estos castigos y con las picanas, las violaban todos aquellos que querían violarlas. No había un límite, no había uno o dos hombres, había muchos hombres que pasaban por los cuerpos, por las cuerpas de estas mujeres encerradas y las violaban sistemáticamente. Hoy, gracias a las investigaciones y gracias a las luchas, no solo de las madres, sino también de las abuelas, todo este tipo de situaciones se han podido develar, se ha hecho justicia en muchísimos casos, se han recuperado muchos de estos hijos nacidos en cautiverio y entregados a familias que no les correspondían, y se ha logrado que la violación sea considerada un delito de lesa humanidad. Bueno, cuando hablamos y cuando pensamos y cuando estudiamos lo ocurrido en los 70 con el gobierno, con la dictadura cívico-militar, una de las preguntas que surgen habitualmente es si lo que pasó en aquellos años puede volver a pasar, ¿no? Hay una película muy vista en este último tiempo, Argentina 1985, donde el protagonista que interpreta al fiscal Estracera menciona la famosa frase: señores jueces, nunca más, ¿no? Que nunca más el terror vuelva a ser la herramienta a través de la cual se, de alguna manera, establecen las pautas frente a un pueblo, ¿no? Yo creo que la Argentina del 83 en adelante intentó fortalecer fuertemente esta idea del nunca más, y la intentó fortalecer a partir de dos acuerdos básicos, dos acuerdos fundamentales, en los que, más allá de las diferencias que podamos tener, sabemos que allí tenemos que ser, en todo caso, absolutamente disciplinados en el respeto de esas pautas. Esos acuerdos dicen, primero, que al que piensa diferente que yo, no lo voy a matar, no lo voy a intentar eliminar.
Y el otro acuerdo dice que las Fuerzas Armadas están pensadas y deben ser utilizadas para los conflictos externos y no para trabajar en la seguridad interior. Bueno, lo cierto es que en el último tiempo esos dos acuerdos se vienen poniendo en duda, y se vienen poniendo en duda a partir de, principalmente la proliferación de discursos de odio que se meten en los intersticios de la política y que empiezan a generar la idea de que el adversario político es el responsable de todos los problemas que tenemos, es el culpable de todo, y que habría que hacerlo dejar de existir. Para eso se lo deshumaniza, para eso se lo transforma en algo que ha perdido la entidad del humano, y eso hace que sea menos dramática esa pérdida, ¿sí? Lamentablemente, estos discursos vienen cobrando mucha fuerza, y la ultraderecha, con sus propuestas políticas que están creciendo en este último tiempo, hace mucho para trabajar a favor de eso. ¿Cómo hacemos para combatir los discursos de odio? Principalmente dándole otra vez a la política y a la democracia el valor que tiene, ¿sí? Trabajando fuertemente para volver a construir esos consensos. El consenso que implica poder vivir y poder convivir aceptando la diversidad, pero me parece también apuntando a un consenso mucho más fuerte y mucho más profundo, que es el consenso de pensar en una patria y en una sociedad más justa, en la que haya lugar para todos y para todas, sin importar cómo pensemos, y aparte de eso, en la que haya lugar para todos y para todas para vivir con dignidad.